Buenos días, comunidad Ágiles. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Yates Vázquez con la charla Eventos asincrónicos para la virtualidad. Espero que sea de su agrado y bienvenidos. Muchas gracias, Ilselis, gracias por estar acá y bienvenidos pues a todos los compañeros y toda la comunidad de agilismo que se encuentra por aquí. La idea de hoy es conversar un poquito acerca de lo que se denominan eventos o ceremonias asincrónicas. Entonces, eso es lo que nos homologa ahorita y nos tiene aquí metidos como en este espacio. Saludos, por ahí están saludando, así que hola a todos los que están llegando, excelente, qué bueno este evento virtual, estas primeras charlas estuvieron excelente, así que bueno, esperemos dar la talla y seguir continuando en esta buena racha y que para todos sea un espacio sobre todo de aprendizaje. Eventos asincrónicos, ceremonias asincrónicas, ¿cómo así? ¿Qué es esto de las ceremonias asincrónicas o esto de los eventos asincrónicos? Pues la virtualidad, yo creo que ha sido, y yo creo que en todas las charlas se viene dando, y es todo ese tema de la pandemia, todo ese tema de irnos a lo virtual, está acelerando muchísima adopción en muchos frentes de trabajo. Entonces, obviamente, esto nos está obligando a que todas las empresas y todos estemos involucrados en temas de adaptación. Nos tengamos que adaptar, sí o sí nos tenemos que ir adaptando. Entonces, por esa razón, aspectos como este, trabajar asincrónicamente, se está saliendo un poquito del tema técnico y está empezando a generar más interés en temas de gestión, temas administrativos y demás. Entonces, por eso el tema de los eventos asincrónicos va un poquito referenciado hacia allá. Entonces, algunas premisas antes de comenzar en este corto espacio. Esto que vamos a ver en este espacio de hoy, esto que vamos a conocer o la propuesta que traemos, porque es una opinión personal y de ahorita la vamos a compartir, de hecho, con un invitado que tenemos hacia la mitad de la charla, ábranlo solo en caso de emergencia, ¿cierto? No lo usen siempre, esto simplemente es una opción, es una forma de adaptar, pero nada va a cambiar una conversación frente a frente en un tablero, nada va a cambiar la interacción humana, ¿cierto? Nada va a cambiar sentarnos en equipo y construir y co-crear juntos, nada va a cambiar eso, ¿cierto? Simplemente que estamos viviendo una coyuntura que nunca antes habíamos vivido y eso nos está obligando a generar alternativas, a ser creativos, y por esa razón es importante generar estas opciones que pueden servir en algún momento de la vida, pueden servir, ¿cierto? Y esa es la idea, compartir con estos tips y en algún momento esto va a poder servir. Así que ábranlo solo en caso de emergencia, ténganlo ahí, pero solo en caso de emergencia lo van a abrir, ¿listo? Otra premisa es que es asíncrono. Entonces, la definición según la Real Academia de la Lengua dice que no tiene lugar en completa correspondencia temporal con otro proceso o con la causa que lo produce. Esa es la definición que se da. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajamos de manera síncrona, y esto lo sacamos también y lo extraemos también de algunos lenguajes de programación, alguna forma de hacer desarrollo, en los cuales yo puedo ir trabajando en un proceso y otro subproceso puede ir ejecutando lo que necesite sin interferir necesariamente con el proceso que está al lado. Entonces, de esa manera se genera aceleración, se genera capacidad, se genera agilidad, finalmente. Entonces, por esa razón, el término asíncrono también es importante tenerlo entendido antes de comenzar este espacio. Si hay preguntas, si hay dudas, hágale. Y Celis, que muy amablemente nos está colaborando, lo estamos haciendo acá entre ambos, y enseguida que vamos a unir a Andrés, vamos a ir teniendo presentes y al final vamos a ir respondiendo si hay dudas o preguntas o aportes incluso. O sea, si hay personas acá con experiencia y aportes, bienvenido sea, y estamos aquí aprendiendo entre todos. Vamos a conocer una pequeña historia. Lo enmarqué así, como contándoles una historia, un cuento, enmarcándolo como en un tema de ejemplo para que sea un poquito más fácil de entender. Entonces, vamos a contar la historia de Agile Food. Agile Food es un restaurante ubicado acá en la ciudad de Medellín, Colombia, con 45 empleados y están distribuidos en 3 frentes de trabajo. Todo lo que tiene que ver con la operación, toda la parte comercial y la administración. Esos son como sus 3 frentes de trabajo para que el restaurante funcione. Y ellos obviamente funcionan usando Scrum. Es un restaurante que usa Scrum para su gestión. Entonces, enmarquémonos un momentico ahí como en ese ejemplo o en esa situación con Agile Food. ¿Cuál fue el problema?
que ellos empezaron a encontrar de acuerdo a cuando nos llegó todo este tema de la pandemia y todo este tema del COVID y el coronavirus. Pues el problema, ¿cuál fue? Pues se hizo que el restaurante entrara en cuarentena y dejando de prestar su servicio durante un tiempo. Ellos tuvieron que parar. Pero luego de una reactivación parcial, pudieron empezar a restablecer el servicio, pero tuvieron que decidir cómo ejecutar sus actividades, porque ahorita ellos estaban trabajando mucho en temas de solo domicilios. Entonces ellos entraron como en una situación que nunca habían vivido y de hecho por esa razón se sentaron a pensar y digamos, bueno, ¿cómo vamos a montar la operación ya dado que la mayoría de las personas están desde sus casas de manera virtual y debemos tener solo una pequeña parte del equipo en el local y atendiendo solo domicilios? Entonces ellos de esa manera tenían una nueva perspectiva, les cambió muchísimo la forma de prestar el servicio que ellos normalmente venían haciendo. Entonces, obviamente tuvieron que adaptar su forma de trabajo. Esa es la situación en la que nos vamos a centrar durante este ejemplo. El equipo allá del restaurante, pues obviamente se sentó y propuso y dijo, venga, hagamos entonces, lo primero que deberíamos hacer es realizar los eventos o las ceremonias, como también se les conoce, de manera síncrona. ¿Para qué? Pues para no entorpecer el flujo del trabajo, dada la virtualidad y obviamente pues las personas que están trabajando a distancia. Entonces, por esa razón nació la idea de hacerlo asíncrono. Entonces, obviamente el resto de personas dijeron, ve, interesante, pero ven y contándonos un poquito más de qué se trata y cómo lo podemos hacer. Entonces ahí ese equipo Agile empezó a meter en un embudo y dijo, venga, a ver, ¿qué necesitamos para hacer trabajo asíncrono y manejar las formas de un poco diferente, hacer nuestras reuniones un poco diferente? No sé si a ustedes les pasa que dada la virtualidad, se perdieron un montón de conversaciones de pasillo y ya todo se volvió una reunión en la agenda. Entonces ya tenemos todos en la semana las agendas full de trabajo, full de reuniones y cuando necesitamos hacer alguna actividad operativa casi que la tenemos que hacer muy temprano en la mañana o muy tarde ya casi que en la noche, porque en el día uno se la pasa atendiendo las reuniones a las que uno va llegando. Entonces ahí el manejo del tiempo personal y obviamente grupal se empiezan a ver impactados. Entonces, ¿y eso por qué se da? En mi opinión, esas conversaciones de pasillo rápidas, esas decisiones rapiditas, esas microdecisiones que uno toma en el día, que uno fácilmente volteándose y hablando del compañero de al lado, pues las toma y avanza y genera, pues eso se perdió, ya que estábamos en la virtualidad. Entonces ya ahora se necesita, te vas a sacar media horita en la agenda. Necesito citarte media horita en la agenda. Entonces, por esa razón, eso hizo que ya las agendas obviamente se ocuparan y digamos, es llenos de reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Las ceremonias en la vida real empiezan a verse afectadas porque ya estamos llenos de reuniones, ya sufrimos de reunionitis y eso está generando deficiencias o inoperancias o que perdamos efectividad en algunos de los casos. Entonces, por esa razón nos vemos forzados a ser creativos. Si lo miramos desde el cinefín, y espero que a los que entienden el término, ¿cierto? Si nos ubicamos, estamos ubicados un poco en el tema, en el cuadrante del caos, donde tenemos que ser creativos para buscar soluciones creativas, nos están arrinconando, esa forma de trabajo virtual nos está arrinconando de alguna forma y tenemos que buscar la creatividad para resolver problemas. Entonces, por esa razón, se hace necesario pensar en cosas diferentes. Por eso este equipo allá del restaurante se sentó y dijo, venga, cojamos un embudo. Y a ver, ¿qué le echamos? Echémosle una pizquita de design thinking, echémosle ganas, obviamente las prácticas de Scrum, que es lo que veníamos haciendo, hay que mirar cómo las moldeamos, el tema de la microdisciplina, algo que yo llamo la microdisciplina es esa disciplina del día a día, de la hora, ¿cierto? Si yo me planeo algo en el día, en esta hora, cómo me rindió, en la siguiente hora, cómo me fue, logré aprovechar mi tiempo, fui efectivo, me dispersé, ¿qué pasó? Ese tema de la microdisciplina, echémosle un poquitico de eso. Adaptación, ¿no? Eso hay que echarle un bultado de adaptación a eso, porque es que estamos viviendo una contingencia que nunca habíamos vivido. ¿Será que nos sirve algo de Kanban? Echémosle algo de Kanban. Revolvimos eso en el embudo y el equipo Agile resultó con una solución que se llamó los eventos asíncronos. Ahora, describamos un poquito la forma de trabajo de este restaurante. Entonces, ellos tenían, como les decía hace un segundo, ellos tenían como 3 bloques o 3 frentes de trabajo. Todo lo que es la operación, la parte comercial y la administración. Entonces, la parte comercial, tomaron la decisión de que eran los únicos que podían estar en sitio.
O sea, iban a estar en el restaurante porque en la parte comercial o la operación, perdón, ¿quiénes eran? Los que cocinaban, los que preparaban los platos y obviamente los que entregan los domicilios. Entonces, por esa razón se necesita hacerlo en el lugar más adecuado, que es el restaurante. Obviamente, sellado el restaurante con todas las garantías, con todas las normas de bioseguridad, pero eran las únicas personas que iban a estar allí. La parte comercial iba a estar trabajando desde sus casas y la parte administrativa también trabajando desde sus casas. Entonces, por esa razón, los tres equipos ya por lo menos definieron cómo iban a trabajar. Pero resulta que entre los tres frentes de trabajo hay algo transversal, hay algo que los cubre a los tres. ¿Y qué es? Que los tres tienen que interactuar. Las tres fases tienen que interactuar. Entonces, ¿y en qué interactúan? Entonces, por ejemplo, la definición del menú del día. ¿Cierto? Eso lo define la operación, pero la parte comercial lo tiene que saber porque lo tiene que publicitar en redes sociales, tiene que armar el tema de precios y demás. Y la parte administrativa, ¿qué? Pues tiene que organizar o un centro de costos o tiene que organizar bien el tema del inventario, qué se va a gastar hoy y demás, y de esa manera tener en cuenta, en las tres participa, por ejemplo, esa definición del menú del día. El manejo de inventarios, obviamente, es muy administrativo, pero impacta la operación. La plataforma de pedidos, eso lo administra la parte comercial, entonces la que va diciendo qué pedidos están llegando y a dónde hay que llevarlos, entonces la parte comercial le va informando a la operación. La atención al cliente la presta también la parte comercial, esa atención obviamente de carácter virtual, y etcétera. Y podemos sacar una lista gigante de actividades y frentes a los que este equipo tiene que interactuar entre los tres frentes de trabajo, pero sabiendo que están regados por todos lados, ¿cierto? Entonces, de esa razón, y por esa razón es que viene el ejemplo cogiendo ya un poquito de fuerza. Entonces, metámonos en cómo manejaron esas ceremonias asíncronas. Entonces, les voy a contar ahí un poquito cómo fue la experiencia que este restaurante vivió. Se definieron algo que se llamaban los puntos de contacto. Entonces, habían unos puntos de contacto que el equipo tenía, ¿sí o no? Esos puntos de contacto básicamente eran los únicos momentos en los cuales el equipo iban a estar juntos. Juntos, obviamente, de la virtualidad, ¿cierto? Digo juntos no aquí al lado, sino juntos, obviamente, en una sesión virtual como lo estamos viviendo ahorita. Pero era el único momento donde todos iban a estar reunidos para tomar decisiones. Entonces, a eso el equipo lo llamó los puntos de contacto. Y allí lo que se trabajaba era todo lo que era la planeación y la review. Entonces, el equipo allí empezó a pensar, a escribir y definir las actividades que van para el sprint. Se asignaron y se estimaron esas actividades. Único punto de contacto. Luego de eso, entonces aquí empezamos a tomar un concepto del design thinking que es muy básico, ¿cierto? Que el design thinking parte de ahí donde dice, venga, diverger, converger, diverger, converger. Entonces, desde ahí fue donde la pizquita Design Thinking nos aportó le aportó a la estrategia del restaurante. Dijo, listo, convergemos en la planeación y la review. Divergemos en, ahí salimos. Después de la review y la planning, que la hacemos juntas en un solo momento, ahí divergemos. Y empezamos a generar esa ambigüedad. ¿Qué pasa allí? Cuando el equipo está disuelto, está suelto, por llamarlo de alguna forma. Organizamos las siguientes ceremonias. Hay un orquestador, hay algo que tiene que estar en la mitad y que debe estar orquestando todo y son dos roles y una herramienta. El Product Owner, el Scrum Master son los roles que deben estar orquestando todo eso que está pasando mientras se diverge y converge, diverge y converge. Entonces, el PO y el Scrum Master son quienes deben estar ahí en todo momento, haciendo de orquestadores de toda la información y son los concentradores de información. Pero entonces, arranca algo interesante. El equipo como propuso hacer las dailies. Y dijo, bueno, no, nos vamos a proponer todos hacer una actualización constante de los tableros. El tablero tiene que estar hablando en tiempo real de lo que está pasando. Y si hay un riesgo, si hay un impedimento, pues obviamente creamos el ticket ahí. Y está notificado el Product Owner y el Scrum Master de que algo está pasando, si hay que levantar un impedimento o un riesgo. Pero cada integrante del equipo se compromete a actualizar el tablero en tiempo real. Casi que ellos se comprometían a hacerlo mañana, mediodía y tarde, ¿cierto? Siempre. O si yo terminé mi historia de usuario en tiempo real, voy y la actualizo, voy y la muevo. Pero el compromiso que se generó fue tablero actualizado en tiempo real. ¿Para qué? Para que el Scrum Master y el Product Owner estén enterados en todo momento cómo se está comprometiendo el equipo. Entonces, esa puede ser una forma de hacer una daily asíncrona, ¿cierto? Que no todos estén ahí, pero que todos estemos actualizando lo que pasa día a día en el momento preciso para que el tablero esté lo más actualizado posible y que si cualquiera del equipo entra al tablero, pues obviamente vea lo más real posible, o sea, que vea la realidad del equipo en este momento. Una retrospectiva también se puede manejar asíncrona
Por ejemplo, mandando encuestas virtuales con unas preguntas poderosas y tratando de capturar la información que se necesita capturar en una retrospectiva. Pero una encuesta la puede llenar cualquier persona en cualquier momento del día, y de esa manera la información puede ir llegando otra vez al PO y al Scrum Master, y de esa manera ir consolidando información. Entonces esa puede ser otra idea de manejar una retro asíncrona a través de encuestas virtuales, o de escritura o chat a través de la virtualidad. Y un refinamiento de igual manera. Entonces el equipo lo que hacía para el refinamiento es que mientras ejecutaban el sprint que estaba en ejecución, valga la redundancia, se iba preparando el que sigue. Entonces cada miembro del equipo ya sabiendo qué está ejecutando esta semana y dice, bueno, ya sé que para el próximo sprint necesito ejecutar esto, esto o aquello, y va montando, o en el tablero se va diseñando el nuevo sprint, y obviamente el PO es quien al final recoge la información, también define sus historias de usuario, las prioriza, las asigna, las organiza, y cuando llegamos al nuevo punto de contacto, donde ya estamos todos de nuevo, pues se hace la review, se evalúa cómo nos fue y se genera la nueva planeación para el futuro, o sea, para el siguiente sprint. Entonces, en esa review retro que se hace en una sola sentada, en un mismo sitio, se hace la revisión de logros, se pueden revisar métricas, se pueden analizar los resultados y obviamente se genera la nueva planeación. Entonces, ¿esto qué está invitando? A que no dejemos de hacer las ceremonias, porque sabemos que en la vida real ahorita tan llenos de reuniones, tan llenos de cosas, muchos equipos se están viendo afectados con sus ceremonias o con sus eventos. Entonces, la idea es no dejarlas de hacer. Simplemente pensar cómo se puede hacer de una manera diferente. Si el tema asíncrono funciona, sirve. Obviamente, trabajar de esta manera, como lo estamos proponiendo acá, no es fácil, y obviamente se requiere que los equipos cumplan ciertas características. No es para todos los tipos de equipos. Hay que tener un nivel de madurez interesante, ¿cierto? El equipo tiene que ser maduro en este tipo de prácticas. Segundo, el equipo tiene que tener unos valores muy fuertes, arraigados y casi que parecen nados en la piel, ¿cierto? Porque el equipo debe ser muy comprometido con esta estrategia, porque si no, no va a funcionar, porque de algún modo muchos de ustedes pueden estar pensando, sí, es soltar, es liberar, pero estamos adaptándonos, ¿cierto? Y trabajamos y procuramos que nuestros equipos en agilismo lleguen a ser equipos autogestionados, autodirigidos, que es un concepto que usamos muchísimo. Entonces, esto es una forma de que el equipo demuestre que sí es autoorganizado y autodirigido, ¿cierto? Pero obviamente se requiere un nivel de madurez en los equipos para llegar a plantear algo así. Así que por eso la advertencia del inicio, ¿cierto? O sea, no es para todo tipo de equipos. Hay que tener en cuenta dónde se puede usar esto. Y cuando llegamos al nuevo punto de encuentro, pues obviamente nueva planeación y volvemos, ¿cierto? Equipos sueltos, personas sueltas, cada uno con su responsabilidad, y ahí de esa manera empezamos a soltar la responsabilidad y la ejecución. Esto obviamente debe ir concatenado en lo que siempre hablamos. Una capa estratégica debe ser bien pensada, bien estructurada, pero eso no sirve de nada si no tenemos la capa de ejecución bien también, ¿cierto? O sea, si no somos buenos ejecutores. Un plan funciona cuando tenemos muy buena estrategia, pero también muy buena ejecución. Si en ambas no hay, si en alguna de las dos fallamos, obviamente el plan va a empezar a tener problemas. Entonces tenemos que ser buenos pensadores, buenos estrategas, pero al mismo tiempo también tenemos que ser buenos ejecutores. Tenemos que tener buenos skills en ambos mundos porque se complementan completamente. Entonces, por esa razón, esta estrategia es una forma de llevar la estrategia y la ejecución de la mano, ¿cierto? Y un equipo maduro normalmente da resultados. Y al restaurante le fue muy bien, porque lograron ir mes a mes aumentando el número de domicilios, el número de entregas, cada equipo empezó a dinamizar y en este momento el equipo ya viene recuperando el propósito para el cual estaban trabajando e implementaron esta estrategia, que era garantizar la existencia del restaurante y no dejarlo morir. Dada que esta contingencia mundial obviamente ha hecho quebrar a más de un negocio, ellos no querían eso y por eso decidieron, bueno, ¿cómo nos adaptamos al entorno para obviamente prosperar y no dejar morir el restaurante? Entonces todos estaban focalizados en esto, en no dejarlo morir. Entonces ellos incluso pensaron así en un team canvas muy sencillito, donde empezaron a mirar la situación y bueno, empecemos entonces a definir qué sería para nosotros esas metas. Entonces, obviamente, ellos que querían buscar con esta forma de organizar el trabajo, pues obviamente querían fluidez en el trabajo, distribuir el tiempo de todos, ¿cierto? Que todos puedan tener una buena distribución de su tiempo y obviamente acelerar resultados porque era lo que más necesitaban, acelerar resultados para no dejar morir el restaurante.
Entonces, por esa razón, ellos lo pensaron desde sus metas, así, cómo distribuimos nuestro trabajo y cómo generamos fluidez, que no paremos por nada. Entonces, ¿qué necesitaban para lograr eso que dijeron como metas? Entonces dijeron, pues necesitamos conocer mucho de los marcos de trabajo ágil para poder entenderlos bien. Obviamente, entender muy bien la logística del negocio, necesitamos entender bien cómo funciona desde que llega el pedido, desde que lo recibimos, lo procesamos, facturamos, pasamos a la operación lo construye y las personas que hacen la entrega a domicilio van y lo llevan. Medimos tiempos y demás. Entonces, de esa manera, la logística del negocio era un conocimiento fuerte que el equipo necesitaba tener para poder actuar. Obviamente, métricas de valor y de proceso. ¿Qué nos está diciendo si lo estamos haciendo bien? ¿Qué nos dice si lo estamos haciendo bien o no? Entonces, esas métricas de valor o de proceso también ayudan muchísimo a eso. Y obviamente las métricas financieras. Esas métricas son las que están diciendo si el propósito se está logrando. O sea, estamos sosteniendo el restaurante, estamos sosteniendo económicamente el restaurante para que no se muera. Entonces, de esa manera, era muy importante tener ahí una revisión financiera permanente que estuviera diciendo si sí o no. El tema de los valores, pues como les decía hace un segundo, esto no es para todos. Entonces eso se requiere mucha confianza, demasiada confianza. Entre el equipo tiene que haber un trabajo de team building muy fuerte, temas de comunicación de altos niveles, ¿cierto? Es un equipo que se tiene que saber comunicar, debe ser muy fuerte en la comunicación y debe ser muy transparente en la comunicación. Entonces mire que aquí empiezan a trabajar muchísimo, esta estrategia empieza a trabajar muchísimo las personas sobre las herramientas o los procesos, sino las personas, los valores que tengan las personas son los que harán que esta estrategia funcione. Entonces, por esa razón se habla mucho de mucha confianza entre el equipo, muy buenos skills de comunicación y obviamente todo el tema de microdisciplinas, ser muy organizados con el día a día, o sea, cada hora del día cuenta. Entonces, por esa razón, esa microdisciplina es esencial para que una estrategia como estas pueda funcionar. ¿Qué más? Bueno, obviamente equipos autoorganizados. Y en temas de reglas, pues obviamente aquí pueden hacer un contrato social donde obviamente los equipos digan, pues vamos a respetar los puntos que definimos y trabajamos, vamos a comprometernos responsablemente con las tareas asignadas, o sea, que si yo me asigno algo, me asignan algo, pues yo sé que tengo que cumplirlo y yo sé que ese pedacito que le aporta a la estrategia, que le está aportando a sostener el restaurante, el feedback constante. Y aquí en esta estrategia se sugiere trabajar en sprints muy cortos. Lo más corto que dice la guía es sprint de una semana. Entonces, lo que se sugiere para que esta estrategia funcione es tener puntos de contacto semanales. O sea, que los sprints se trabajen de a una semana. Sería como una sugerencia para tener ahí presente. O sea, sprints muy cortos, pero que generen aceleración en los resultados. Entonces, aquí ya tenemos a un invitado que queríamos traer y que queríamos conocer. Aquí se los vamos a presentar. Don Andrés. ¿Y ahí cómo andas? Uy, vomité toda esa información, ¿sí o no? Sí, fue un baño ahí mañanero fuerte, pero muy ilustrativo. Me gustó mucho el ejercicio que lo hicieras con un restaurante. Sí, pues una forma más dinámica y sencilla como explicarlo, ¿cierto? Y de hecho es una idea un poquito fuerte, ¿cierto? No, muchos estarán diciendo, de hecho hasta vos mismos cuando estamos revisando esto, uy, ¿cómo así, cierto? ¿Cómo así que no hacer una retrospectiva juntos, cierto? Causa un poquito de impacto, pero lo que estamos hablando ahorita, lo estamos adaptando. ¿Vos qué pensás? Definitivo, Jay, o sea, realmente me acuerdo que cuando me compartiste esta presentación me pasó un escalofrío pues por la nuca, porque hacer muchas de estas actividades o ceremonias de manera síncrona es un reto para nosotros como agilistas y si el agilismo fuera una religión, yo creo que hay varias herejías o posibles herejías que se hubieran podido clasificar ahí. Y te quería compartir como dos cositas. Primero, este temor inicial que tuve cuando me lo presentaste, porque posiblemente alguno de los asistentes esté pasando por este mismo flujo de pensamiento por el que yo pasé. Pero lo segundo es que después de que terminamos la llamada, como que entré en un momento de calma, interioricé un poco tus palabras y me decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no si en este mundo de cambios estamos evaluando nuevas maneras de hacer las cosas? ¿Por qué no si al final, como tú dices, hay unas métricas que que nos van a poder decir si este approach o este acercamiento puede funcionar o no? Entonces ahí fue donde hice clic e interioricé un poquito más allá de eso y me di cuenta que lo venía haciendo
con ciertos ejercicios, con ciertos equipos, entonces está bueno, me gustó mucho. Qué bueno, y qué bueno que tocaste ese último punto de que lo venías haciendo. ¿En qué lo notaste? ¿En qué notaste que lo estás haciendo ahorita? Pues Jay, digamos que te cuento, les doy un poquito de contexto. Estoy en un proyecto donde somos varios equipos de trabajo, alrededor de 20 equipos de trabajo y estamos en diferentes zonas horarias. Y una de las ceremonias que es un poquito diferente a la que tú presentas en tu flujo es la review. Como estamos en zonas horarias diferentes, tenemos un equipo que está en la India y la China que no se nos puede unir a nuestra review que es en vivo. Entonces ellos hoy en día lo que hacen es que hacen una grabación del producto que van a mostrar y durante la review que es en vivo presentamos su grabación. Y tenemos un archivo compartido donde cada uno de los stakeholders les da su feedback por escrito para que más adelante ellos puedan recibir ese feedback y tomar acción sobre el mismo. Entonces ahí me di cuenta que estábamos haciendo algo asíncrono por los laditos. Así es, mira que sí. De hecho, si te pones a pensar y a todos los asistentes, bueno, somos 82 personas en CELIS, que bueno, tenemos muchos compañeros de la comunidad aquí. Si lo ven, este mismo evento de la Ágiles Colombia, que miren, nos tocó adaptarnos. A mí me encanta irme a viajar. Yo quería irme para Armenia y conocer, ¿sí o no? Es un parche muy bacano irnos todos para una ciudad, tomar unas cervecitas después de las conferencias, después de los ejercicios. Y mire que no, mire que este evento tocó adaptarlo. Y mire, ¿qué pasó con la planeación, con el marketplace de este espacio? Que normalmente cuando llegamos a una ciudad y arrancamos el evento, lo primero que hacemos es armar en una pared gigante el marketplace. Y la gente tiene un minuto para proponer estos espacios y demás. Y mire qué pasó ahora, nos tocó hacerlo de manera síncrona. Un mes antes, casi unas semanas atrás, nos mandaron un link para los que quisiéramos proponer espacios o abrir espacios, llenáramos la solicitud. Y ahora llegamos y recibimos la charla que estuvo muy genial de Martín y ahora empezamos a ejecutar las charlas. Entonces, mire que de algún modo también la preparación de este espacio también tiene componentes asíncronos. Y así va a pasar para los siguientes 3 sábados. Vamos a poder preparar las sesiones antes de llegar al sábado y eso lo que permite, o sea, trabajar de manera síncrona. ¿Cuál es el truco ahí? Anticipar. O sea, anticiparnos a situaciones, o sea, preparar la planning, preparar la review, preparar los resultados y que el equipo esté muy comprometido ejecutando. Entonces, esos roles transversales que es el PO, el Scrum Master y el tablero, que deben ser como el hilo conductor de todo, y alrededor están las personas ejecutando, ambas cosas tienen que convivir de una manera muy exitosa para que las métricas vayan diciendo que sí, por ahí es. Y ahí, si me permites conectar ahí, la charla de Martín, él hablaba de una palabra que era experimentar. Y esa es, yo creo que más allá de todo esto, la invitación que me llevo de tu presentación. Y es permitirnos tratar de mirar la forma en la que podemos llevar esto de una manera síncrona. Si estamos teniendo los mismos síntomas que tú tuviste o que tuvo este restaurante, permitamos hacer un experimento, pero un experimento que sea controlado. Digamos que ahí es donde podemos llegar a pecar y tratemos de encontrar una ceremonia o específicamente algo que no tenga de pronto la mayor visibilidad o no tenga el mayor impacto si llega a salir mal. Si para tu equipo de trabajo son las dailies, pues tratemos de llevar una daily síncrona y otra síncrona y empezamos a medir y empezamos a evaluar. Si vemos que el tema nos está funcionando, lo empezamos a extrapolar a otro tipo de ceremonias. Entonces, la invitación es experimentemos y experimentemos en pequeño, evaluemos y adaptemos. Sí, me parece muy bien, porque por ejemplo, la experiencia que vos tenés está muy enfocada a equipos distribuidos. Entonces, una estrategia así no solamente funciona ahorita por los problemas de tiempo, por el que no nos alcance el día para nada, por temas de virtualidad y demás, sino que también, como vos lo mencionabas en tu ejemplo, también podría servir para equipos asíncronos, perdón, para equipos distribuidos, trabajar de manera síncrona, como vos lo decías, cuando hay personas o equipos que están distribuidos en varios países del mundo, diferentes zonas horarias, manejarlo de esta manera puede ayudar, pero como les decía ahorita, es un tema de madurez de equipos, o sea, los equipos deben estar preparados para trabajar así. No es que cualquier equipo pueda llegar y no montarlo en esto, es complejo, más si no tienen los skills o la experiencia o si no tienen la base, ¿cierto? Que es un buen conocimiento y una buena experiencia en agilismo. Puede ser más riesgoso, ¿sí o no? De acuerdo, de acuerdo. Y lo bueno es que lo construyas con el equipo. Ya sabes, estos son los síntomas, esto es lo que nos está doliendo, ¿cómo lo hacemos?
Y algo que tú mencionabas ahí es qué acuerdos vamos a tener, cómo vamos a reportar el estado, cómo vamos a refinar una historia, a través de qué herramientas lo vamos a hacer efectivo para que todos tengamos como ese mismo entendimiento. Y si hay un mismo entendimiento, creo que la comunicación pues va a ser más efectiva. Y otra cosa que veía en tu presentación y es sprints de una semana. Por lo menos en estos experimentos tratemos de hacer puntos de chequeo cortitos. No lo dejemos empecemos con esto y en un mes miramos cómo vamos, no. Hagamos puntos de control cortitos para poder ir ajustando sobre la marcha. Sí, tenés toda la razón en ese punto que tocaste, porque sí, y de hecho el restaurante lo experimentó, un sprint más largo de una semana tiende a salirse de control. De las métricas dijeron que se iban saliendo de control. Entonces, por esa razón, la forma más eficiente que el equipo encontró para generar esos puntos de contacto fue aumentar la frecuencia. Entonces, se decidió trabajar en sprint de una semana y de esa manera, pues, se plantearon incluso metas y resultados a una semana. Y eso incluso generó una aceleración en el equipo que hizo que las métricas también incluso mostraran resultados interesantes. Trabajar a una semana generó normalmente una aceleración, no solamente en la forma de trabajo, sino en la madurez, en el entendimiento de la dinámica. Entonces, como que cada semana tendríamos que hacer lo mismo y ya era miércoles y ya estamos a mitad de sprint prácticamente. Entonces, eso hacía que el equipo se presionara a sí mismo para que las historias se movieran, el tablero estuviera actualizado, las métricas empezaran a pegar y obviamente que todo se fuera como tratando de cuantificar. De hecho, las métricas se llevaron a que se cuantificaban también a una semana, a un sprint. Entonces, eso también fue generando hoy un resultado interesante. Y es un poquito desarrollar el músculo, o sea, un poquito de Toyota Kata. Empecemos a hacer y miramos, y empecemos a ajustar y miramos, y empecemos a hacer y miramos, y apenas como que ya el equipo entra en esa dinámica, eso anda solo, pues. Ya no hay que hacer como tanto seguimiento de si a alguno le faltó reportar sus avances en la daily o no, sino que ya uno empieza a ver que coge vida de por sí. Claro, y para eso sirven esas retrospectivas, ¿cierto? Así sean asíncronas, uno puede fácilmente capturar la información del grupo, no solamente con encuestas, pueden haber entrevistas individuales, percepciones individuales. La gente muchas veces cuando está de manera individual tiende a abrirse un poco más a los que les cuesta de pronto expresarse en grupo. Y de esa manera se puede ir buscando la información que necesitamos para ir proponiendo mejoras hacia el futuro. Jay, por ahí estoy viendo una preguntita en el chat. No sé si querás que la abordemos. Hágale, abordemos preguntas. No sé si el Celis también tenga por ahí preguntitas por ahí capturadas. Buenas, sí, tenemos varios comentarios que nos han hecho la comunidad. Por aquí uno de Silvia nos dice que el concepto de diverger y converger que habías mencionado, que no lo conocía, pero que le gustaría que profundizaran un poco sobre ese tema. Bueno, esa es una forma de ver el design thinking, y eso viene del design thinking, donde para generar una idea, de hecho, como el principio filosófico del diverger, converger, es una idea que es la forma la estructura en la cual design thinking propone analizar una idea y estudiar una idea, ¿cierto? Como poder coger, bueno, necesitamos lograr un resultado, ¿qué necesitamos? Diverger. Ahí salen ideas, salen diferentes ideas. Cuando están esas diferentes ideas, necesitamos ponernos de acuerdo y llegar a un consenso. Entonces ahí volvemos a converger. Cuando tenemos ese consenso, digamos, bueno, entonces ¿cómo lo vamos a abordar? Volvemos a diverger. Entonces volverán a salir nuevas ideas. Y luego, pero esas nuevas ideas habrá que ponerlas en consenso. Entonces volvemos a converger. Entonces ahí sirve como mecanismo para toma de decisiones, para analizar y demás. Eso se ha salido un poquito del design thinking y se ha aplicado, de hecho, yo lo he hecho en retrospectivas, donde digo, ¿cuál es la problemática? Y ahí abro divergencia y la gente propone, bueno, votemos, ¿cuál de todas esas problemáticas le debemos dar prioridad? Voten. Y ahí saldrá la más votada, es la convergencia. Ahí, bueno, opciones de solución, la abrimos de nuevo y de esa manera vamos llevando, de hecho es una herramienta muy fácil de facilitación. Valga la redundancia, no sé, Andrés, si complementas ahí algo. Sí, te quería complementar un componente que también hace parte de esto y es, digamos que la divergencia es la invitación a pensar por fuera de la caja. Entonces, iniciamos con dinámicas que te ayuden a generar nuevos tipos de ideas, que te saquen un poquito de ese modelo mental en el que venimos. Y luego viene un punto intermedio que yo diría que es la carne de ese sándwich, que es emerger. Y ahí es como tú decías, empiezan a salir las burbujas.
cantidad de ideas como loco, digamos que sin ningún prejuicio y sin ninguna, digamos que criterio que descarte esas ideas. Y luego, como tú dices, hay dinámicas o actividades donde ya empezamos a cerrar y mirar cuáles son las que tienen más alineación dentro de las personas del equipo. Entonces, votación o de diferentes dinámicas para empezar a converger y lograr encontrar cuáles son los resultados a los cuales estamos llegando. Así es. Bueno, por acá tenemos otro tema, que es, nos comenta Erazo, con tanta reunión, ¿cómo hacemos para controlar cuando tenemos reuniones cruzadas? Exacto, ahí estaba. Utilizar esta propuesta, ¿cierto? Utilizar el asincronismo, ¿cierto? Si están con mucha carga de reuniones, mucha carga de tiempo ocupado en espacios, esta puede ser una alternativa. Trabajar con reuniones asíncronas y tratar de plantearlo de esta manera. Pero como lo hemos venido diciendo durante todo el espacio, requiere una madurez de equipo, ¿cierto? El equipo tiene que ser consciente de que esta forma de trabajar es una forma de generar confianza. Aquí se demuestra la confianza y la autogestión del equipo. Entonces, no es fácil llegar a esto, no es fácil llegar a esa confianza. Entonces, por esa razón, esta es una alternativa cuando pasa eso. Cuando tienen muchas reuniones cruzadas, entonces hagámoslo asíncrono, pero hagámoslo, ¿cierto? No, el concepto aquí es no dejarlas de hacer, sino hacerlas de una manera diferente. Y yo te complemento, Jay, y le comparto a Oscar un enfoque que nos funcionó y es, llegamos por momentos a caer en la dinámica de la reunionitis, que todo lo que teníamos que trabajar se derivaba en una reunión. Y empezamos a tratar de optar por canales diferentes, como chats, pues, en donde a través de un chat creamos un canal con las personas interesadas y poníamos el tema a conversar. Y a través de ese chat, de manera, digamos que un poco asíncrona, empezamos a trabajar sobre ese tema. En algunos casos nos funcionó, en otros no, y veíamos necesaria la reunión, pero logramos bajar en un porcentaje importante el número de reuniones que teníamos. Así es, muy buena estrategia y muy buen ejemplo, Andrés, qué bueno ese. Sí, ya que en otro de los comentarios alguien nos decía, tenemos reuniones todo el día y muy poco tiempo para trabajar. Entonces, mirar la forma de organizarnos. Claro, mira lo que hablábamos ahorita cuando proponíamos esto. Casi que en la semana no nos queda tiempo de hacer las actividades operativas del día a día, sino o muy temprano en la mañana o quédese por la noche, después de las reuniones. Y ese no debería ser el concepto, ¿cierto? O sea, nosotros deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos disponible para trabajar, las 8 o 9 horas que tenemos, hacerlas lo más productivas posible, pero manejando temas de reuniones, tema operativo y obviamente tema de eventos y ceremonias. O sea, no dejar de hacer lo que nos propone el marco, que es lo que nos está... Pues, esos espacios sirven y el marco los propone es porque los debemos aprovechar y esos espacios deben generar valor. Entonces, dejarlos de hacer es un pecado. Entonces, hay que buscar la forma de hacerlos, como sea. Y esta forma síncrona es una opción que se puede usar y que ustedes se la pueden llevar como herramienta y que la pueden experimentar y si les funciona, pues genial. Jay, por ahí veo una pregunta que me gusta mucho. Dale. Una de Oscar, supongo. ¿Qué análisis realizaron para llegar a la conclusión de aumentar la frecuencia de las iteraciones? Se empezaron a dispersar, o sea, la comunicación se dispersó. Ellos empezaron a encontrar falencias en comunicación cuando el sprint era de 2 semanas o más largo, ¿cierto? Entonces habían aspectos o temas que no se lograban comunicar bien o no se comunicaban a tiempo o se comunicaban post-mortem. Entonces, por esa razón, eso empezó a generar reprocesos, empezó a generar lo que el Lean tanto pelea, ¿cierto? Los desperdicios. O sea, empezamos a generar desperdicios, empezamos a generar reprocesos, empezamos a generar, obviamente, pérdidas de tiempo. Y, obviamente, en este tipo de negocio, como un restaurante, pues el tiempo es valioso, porque, obviamente, uno como cliente final está esperando que le llegue su pedido lo más rápido posible. Entonces, por esa razón empezamos a perder tiempo a cumplir entregas. Entonces, al aumentar la frecuencia de las iteraciones, obviamente, pues acortamos el alcance y lo acotamos solamente a una semana. Y eso permitió que el equipo aumentara la sincronización, aumentara la comunicación y de esa manera los resultados empezaron a encaminarse otra vez por donde se necesitaba. Andrés, ¿tienes algún aporte o continuamos la siguiente pregunta? ¿Era esa la pregunta que tú decías, Andrés, o era otra? Pues vi que de pronto la brincaste. Hay una que dice cómo abordar equipos nuevos que deben ser asíncronos. Peligroso. Yo diría que peligroso.
porque obviamente un equipo nuevo no tiene, como decíamos ahora, no tiene la madurez, no tiene de pronto la experticia, el conocimiento, el haberse equivocado ya 2, 3 sprints. Recuerden que cuando uno arranca con un equipo nuevo, los primeros 3, 5 sprints son muy dolorosos, porque el equipo no va entendiendo la dinámica. Hasta ahí empiezan como a despegar. Entonces, arrancar de una y asíncronos me parece un poquito peligroso. Yo todavía no, yo los aguantaría unos cuantos sprints y después, si voy viendo la madurez, los voy soltando. ¿Vos qué pensás, Andrés? De acuerdo, de acuerdo. Y no sé si recordás ya ahí el modelo Tuckman, Claro. donde el equipo hasta ahora se empieza a formar, después de que está formado hay mucha tormenta en donde no tienen claros cuáles son los roles, quién va a hacer qué, y si a eso le metemos el componente de que sean asíncronos, mejor dicho, No los matamos. tenemos muchas variables y se nos vuelve un entorno muy complejo. Entonces, la invitación es que nuevamente volvamos a esas prácticas de cara a cara, de tratar de tenerlo lo más síncrono posible, y en la medida que vayan madurando, que era un atributo que mencionabas vos de los equipos, vamos a empezar a soltar cierto tipo de ceremonias para volverlas asíncronas. Perfecto. Por ahí dicen que el modelo Tuckman, sí, ya alguien respondió. ¿Cierto? Estudiense lo que es bien interesante, es cómo llevar los equipos a un nivel de alto rendimiento, pero llevado en 4 fases. En el forming, storming, norming y performing, que es la última. Pero cada uno tiene un momento y tiene genera un tipo de comportamiento en los equipos. Entonces, sí, súper bueno ese aporte, Andrés, de Tuckman, porque uno tiene que ir aprendiendo a leer los momentos. Yo creo que en agilismo algo que en mi experiencia me ha quedado es que uno tiene que aprender a leer momentos y los equipos pasan por momentos. Entonces, hay ciertas decisiones que pues, se pueden ver apresuradas, hay que dejar que el equipo se estrelle, hay que dejar que el equipo recorra y viva su experiencia por sí mismo, ¿cierto? Como no tratar de imponerles prácticas o aspectos, sino como que el mismo equipo vaya descubriendo su camino, vaya pivoteando y vaya encontrando cuál es el camino hacia allá. Lo importante es no perder el objetivo, pero que el equipo solito encuentre el camino. Cuando uno ya ve que el equipo tiene un nivel de madurez que uno dice, sí pueden aguantar este tema del asíncrono, pues venga a ver, chicos, hay esta propuesta, pero uno tiene que ir dejando que el equipo vaya recorriendo y vaya viviendo su experiencia para que aprendan de sí mismos. De acuerdo, Jay, y vuelvo tú lo has mencionado, pero creo que no sobra ser reiterativo. La métrica, la unidad de medida de cómo vamos a evaluar si este tipo de ceremonias asíncronas funcionan o no funcionan. Porque si no lo medimos, no lo vamos a poder mejorar. Entonces, no es volvernos asíncronos por volvernos asíncronos porque tenemos muchas reuniones, etcétera, sino definamos la métrica para ver si está funcionando o tenemos que ajustar. Así es. Bueno, nos quedan 2 minuticos. No sé, Iseli, si tienes alguna pregunta adicional. Pues creo que la contestamos con lo último del modelo, que era que si había algún modelo, documentos, guías que permitan la implementación. No sé si tienen algún otro aporte que podamos dar a conocer. Ah, bueno, no, Andrés y yo lo vamos a escribir, ¿sí o no? Sí, pues claro. no he leído mucho al respecto. Eso salió más como de la experiencia. De la práctica, sí, de la experiencia, ¿cierto? Como de vivirlo, no salió como de algo que alguien escribió, dijo. Obviamente hay mucha documentación al respecto para el tema de desarrollo, ¿cierto? Ahí sí, pero para esto casi no hay documentación. Ahí está la tarea, Andrés, para que nos pongamos a escribir. Digamos que ahí para complementar, Jay, o sea, no hay una bala de plata en temas de agilismo. O sea, este modelo que presenta Jay le funciona a él, no necesariamente le va a funcionar a otros porque es un proyecto diferente con un contexto diferente. La invitación allá, exacto, y personas diferentes. Entonces, la invitación más allá de qué modelo seguir es que siempre estés abierto a chequear cómo va tu proceso y a encontrar estos tipos de guías alternativas. Listo. No sé si hay algo más. No, ya tendríamos. Listo. Yo creo que ya tenemos suficiente ilustración, yo creo. Muchas gracias a todos los asistentes, porque yo creo que estamos ya sobre el tiempo. Entonces, a todos agradecerles su participación, agradecerles estar acá. Ahí, Celis, muchas gracias a ti desde el Cesar. Desde el Cesar estás tú. Así que qué bien que estemos desde diferentes zonas del país. Andrés, tú estás aquí todavía en Medellín, ¿sí o no? Usted que está tan viajero. Aquí en la tierrita. Bueno, aquí en Medellín, Colombia, transmitiendo, y desde Medellín, Antioquia, desde el Cesar, transmitiendo para Ágiles, Colombia. Así que, Iselis, muchas gracias a ti por tu apoyo, por tu colaboración, de verdad que sí. Nos fuiste de gran ayuda. Mucho gusto para todos y gracias a la comunidad. Hemos tenido un pico de 86 personas viendo la transmisión y muchas gracias. Esperamos que haya sido muy valioso para todos. Así es. Muchas gracias a ti por tus palabras, Iselis, y a la comunidad, muchas gracias. Seguimos en este evento.
Nos vemos.